Continuando con la explicación, los chicos de Smart de sexto grado, pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.3, volumen de un prisma parte 1. Pero antes de explicar lo que es la temática, pues chicos y chicas, vamos a explicar lo que es el recuerda y posteriormente vamos a explicar lo que es el resuelve. Ahora, en el recuerda dice de que los siguientes cuerpos geométricos se han construido utilizando cubos del mismo tamaño, o sea, de que todos los cubos tienen el mismo tamaño, o sea, dicho de otra forma, tienen el mismo volumen. Hay que tener presente eso. Ahora, si nos dice en el literal A, ¿cuál es la relación entre las medidas de los volúmenes de los cuerpos geométricos, tanto del cuerpo geométrico 1 como el cuerpo geométrico 2? Y lo vamos a contestar de la siguiente manera. Si venimos nosotros y veamos cuántos cubos tiene lo que es el cuerpo geométrico 1, tiene 2, 4, 6, 8, 10. Tiene 10 cubos. Ahora veamos cuánto tiene el de cuerpo geométrico 2. Solo arriba tiene 2, 4, 6, 8. Tenemos 8. Y luego, y en el siguiente, ¿cuánto tendríamos? Otros 8, ¿verdad? Y si nosotros sumamos 8 más 8 es 16. Y nos vamos a dar cuenta de que este cuerpo geométrico tiene 16 cubos, mientras que este tiene 10. ¿Y son qué? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Por tal razón podemos decir nosotros como respuesta de que, como nos dice, ¿cuál es la relación entre la medida de los volúmenes? Bueno, esa relación es la siguiente, que nosotros digamos, tienen diferentes volúmenes. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A. Ahora, en el literal B dice, si la medida del lado de los cubos utilizados en los cuerpos geométricos 1 y 2, se está refiriendo a estos dos, es 1 centímetro, se está refiriendo que este es de 1 centímetro, de 1 centímetro, 1 centímetro, y así sucesivamente. ¿Cuál es el volumen en centímetros cúbicos de cada cuerpo? Eso significa de que si solamente un cubo estaríamos hablando 1 centímetro, 1 centímetro y los lados 1 centímetro. Entonces estaríamos hablando de que solamente el volumen de un cubo sería de 1 centímetro al cubo. Pero como este tiene ¿cuánto? Tiene 10, entonces estaríamos diciendo que en el cuerpo geométrico 1 la respuesta sería que sería 10 centímetros al cubo. Entonces en el cuerpo geométrico 2, ¿de cuánto sería? Si ya sabemos que solamente un cubo es de 1 centímetro al cubo. ¿Y tenemos cuánto? Tenemos 16 cubos. Entonces estaríamos hablando que su respuesta sería 16 centímetros al cubo. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos contestando lo que es el recuerda. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar el resuelve y lo vamos a hacer de la siguiente manera, que dice así. Observa el prisma rectangular y responde. Vamos a empezar primero con el numeral 1. Y nosotros vamos a observar que en esta primera capa tiene 1, 2, 3 cubos a lo largo y tiene 1, 2 cubos a lo ancho. Muy bien. Entonces estaríamos hablando que tiene un total de ¿cuánto? Tiene 2, 4, 6 cubos en la primera capa. ¿Y qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Si nos dice cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa, lo que dije, hay 6 cubos. Hay 6 cubos en la primera capa. No hay que perder de vista de que como en este caso los cubos serían de 1 centímetro de arista,
un centímetro de arista, un centímetro de arista. Entonces estaríamos hablando que desde aquí hasta acá hay los 3 centímetros a lo largo. Y en este caso al ancho hay ¿cuánto? Ahí tenemos un centímetro de arista, un centímetro de arista. Estaríamos hablando de 2 centímetros de ancho. Entonces, ustedes pueden haberlo contestado como de que ustedes dijeran 3 multiplicado por ¿qué? Por 2. ¿Cuánto es? 3 por 2 es 6. Entonces estaríamos hablando que hay 6 cubos en la primera capa. Ahora, en el literal B dice ¿cuántas capas hay? Bueno, si ustedes observan, se darán cuenta de que como la altura del prisma es de ¿cuánto? Es de 5 centímetros. Eso significa entonces de que podemos decir nosotros lo siguiente. Y como no hay que perder de vista de que en este caso la arista de un cubo es de ¿cuánto? Es de 1 centímetro. Entonces estaríamos hablando de que hay ¿cuántas capas hay de aquí para allá? Si solamente aquí tenemos una. Entonces hay 5 capas. Hay 5 capas. Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal C nos dice cuál es el volumen del prisma. Bueno, el volumen del prisma se calcula de la siguiente manera, de que nosotros digamos, hay que tener presente lo que es, pongámoslo por aquí, volumen del prisma va a ser igual a ¿qué? A que nosotros digamos número de cubos en la primera capa multiplicado por ¿qué? Por número de capa. Número de capas. Y como dijimos de que en este caso hay ¿cuántos cubos hay en la primera capa? Dijimos, aquí lo tenemos, que hay 6 cubos, ¿verdad? ¿Y cuántas capas son? Ya dijimos que son 5, ¿verdad? Porque como la altura es 5 centímetros del prisma rectangular, entonces tenemos en este caso 5 capas. Entonces podemos decir que el planteamiento operacional que nos va a ayudar a contestar esta pregunta es que nosotros digamos número de cubos en la primera capa, que es, aquí lo tenemos, es 6, lo vamos a multiplicar por el número de capas, que aquí lo tenemos, que son 5. Y de esa operación nosotros vamos a contestar lo que es el literal C, que es cuál es el volumen del prisma. Entonces, decimos nosotros lo siguiente, que la respuesta va a ser, veamos, ¿cuánto es 6 por 5? Es 30, ¿qué? Centímetros al cubo. No hay que perder de vista de que el volumen siempre va a ser dado en centímetro al cubo, pero va a depender de la unidad que ustedes estén trabajando, porque en este caso si estuvieran trabajando con metro, entonces sería metro al cubo, pero en este caso como nuestro problema es de centímetro, por esa razón es centímetro al cubo. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a contestar el numeral 2 que dice observa el prisma rectangular, el que tenemos aquí, y responde. Ojo lo que vamos a hacer. Dice en el literal A, ¿cuántos cubos de 1 centímetro del lado hay en la primera capa? Y nos vamos a dar cuenta de que en la primera capa hay ¿cuántos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a decir, vamos a contestar que sería ¿cuánto? Sería, como nos dice cuántos cubos de 1 centímetro del lado hay en la primera capa. Bueno, no hay que perder de vista de que solamente la arista, en este caso del cubo, mide 1 centímetro. 1 centímetro y 1 centímetro tenemos 3 centímetros, ¿verdad? Estamos hablando de ¿qué? De 3 centímetros de largo, en este caso, y 1 centímetro de ancho. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces podemos decir nosotros que ¿cuántos cubos de 1 centímetro de lado hay en la primera capa? Tenemos que hay 1, 2, 3. Estaríamos hablando de 3 cubos. Ahí lo tenemos. Ahora, en el literal B dice cuántas capas hay.
Si la altura me está indicando que son 4 centímetros, entonces estaríamos hablando que hay 4 capas, ya que no hay que perder de vista de que, como dijimos, de que el lado del cubo es 1 centímetro. Y solo desde aquí hasta acá tenemos 4 centímetros, entonces estaríamos hablando de que de cuatro capas, ¿verdad? De 4 capas. Ahora, y en el literal C nos dice cuál es el volumen del prisma. Bueno, el volumen del prisma lo vamos a plantear de la siguiente manera. El planteamiento operacional nos va a quedar que nosotros digamos, aquí lo tenemos, el número de cubos en la primera capa, que estaríamos hablando que son ¿cuántos? Son 1, 2, 3. Lo vamos a multiplicar por el número de ¿qué? Por el número de capas. ¿Y cuántas capas hay? Dijimos, según la altura, como son 4 centímetros, entonces hay 4 capas. Lo vamos a multiplicar por 4. Entonces decimos, ¿cuánto es 3 por 4? Es 12. Y por lo tanto podemos decir nosotros entonces que si nos dice cuál es el volumen del prisma, en este caso el volumen del prisma es 12 ¿qué? Bueno, no hay que perder de vista de que si son centímetros, entonces estaríamos hablando de centímetro al cubo. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.